Amigos, bienvenidos al programa del día de hoy. Les habla el doctor Edwin Ibarra. Bienvenidos aquí al Discipulado Empresarial 2020, donde, por supuesto, nuestra misión es hasta que tu visión sea perfecta. Por ya casi 2 años, o más de 2 años, mejor dicho, hemos estado hablando, dirigiéndonos a los empresarios, dirigiéndonos a todos aquellos que han emprendido algo, los profesionales, y toda aquella persona, por muy pequeña que sea su empresa, para todos ustedes siempre un respetuoso saludo. Y hemos dado consejos, hemos hablado en este programa de muchas cosas como, por ejemplo, la diligencia en el trabajo. Hemos hablado cómo una persona debe ser diligente en lo que hace para que su trabajo sea, obviamente, adecuadamente remunerado. Hemos hablado también del entrenamiento constante que todo empresario, que todo profesional debe mantener para mantener su crecimiento en relación a lo que hace. Hemos hablado de trabajo en equipo, qué tan importante es que cuando una misión es muy grande, se necesita un equipo grande. Mientras más grande sea el equipo, más grande será el impacto que esa misión va a poder obtener. Por supuesto que en cuanto a las finanzas hemos hablado de ahorro, tan importante en nuestros días. Consideramos que es necesario que las personas ahorren a lo menos el 10% de sus ingresos netos y que estos sean utilizados para inversión, también para retiro, así como también para un fondo de emergencia que pueda ayudarles a soslayar una emergencia que pueda aparecer, como su nombre lo dice, en forma emergente. Por supuesto que hemos hablado de presupuesto, esa parte tan importante de la economía, que no es más que poner en una hoja, si usted quiere así muy simple, o en una aplicación que ahora existen, donde usted puede descargar la hoja en formato Excel muchas veces para ir agregando lo que usted va a considerar como presupuesto. Es poner orden prácticamente a las finanzas, es decirle en un papel cómo usted va a gastar su dinero. También, por supuesto, un tema apasionante ha sido las inversiones, por el hecho de que las inversiones de alguna manera tienen el potencial de aumentar nuestras ganancias, nuestra economía. Con un empleo se pueden obtener, pero con unas inversiones se pueden multiplicar, no sumar, duplicar, sino multiplicar en muchas cosas que usted quiera hacer. Las inversiones son necesarias. También, por supuesto, debemos considerar en todo este proceso lo que es la innovación. Una empresa que no va innovando, que no se va de alguna manera renovando en sus conceptos, en su forma de presentación, en la forma como asume ante la gente los distintos problemas a los que se enfrenta, o cómo atender a sus clientes, o cómo resolver un problema. La innovación es crear algo nuevo, generalmente, o modificar algo viejo y construirlo con algo nuevo. Todos esos han sido temas que hemos visto en estos 2 años. Usted puede revisar en nuestro perfil de Facebook o puede irse a nuestro canal de YouTube. Por cierto, que lo invitamos para que se suscriba y lo comparta a toda aquella persona que usted considere que esté interesada en este tipo de temas. Porque déjeme decirle que no todos están interesados. Necesitados sí, pero no interesados. Así que yo me estoy dirigiendo a los interesados, aquellos que de verdad les interesa crecer un poquito en el área financiera, no solo desde el ámbito económico propiamente, sino crecer desde el interior, desde lo que hay en el corazón de las personas. Para mí es muy, muy importante. Sin embargo, ninguno de ellos supera el consejo que le voy a traer el día de hoy. De hecho, le he llamado a esta conferencia el mejor consejo financiero. Y usted dirá, ¿cuál inversión es esa? Que yo no la conozco. Bueno, está descrita en las escrituras desde hace muchos años. Y es algo que a usted le va a parecer muy simple, muy tocado en muchas oportunidades.
en muchas ocasiones, pero yo hoy quiero acentuarlo un poquito más, y eso se llama la honra a los padres. Sobre eso vamos a basar nuestra conferencia el día de hoy y el impacto que puede tener en el área económica cuando una persona decide honrar a su padre y a su madre, que son obviamente nuestros progenitores, los que nos procrearon. Y por cierto, dicho sea de paso, nunca, pero nunca podremos pagarles todo lo que ellos hicieron por nosotros. Especialmente porque nosotros éramos seres indefensos cuando nacimos y ellos estuvieron ahí al tanto de nosotros. Muchos de nosotros, como yo, nos enfermamos muy niños, casi nos moríamos, fuimos a parar a un hospital, Dios hizo milagros de alguna manera, pero la presencia de los padres fue constante en nuestra niñez. Así que nunca podrá pagar. Pero quiero de alguna manera encaminarlo para que esta conferencia realmente tenga algún sentido desde el ámbito empresarial. Y quiero leerle Éxodo 20:12. Note que eso está descrito 4.000 años antes de Cristo, o sea, hace 6.000 años. Imagínese usted, y eso todavía sigue tan vigente. Y lo escribió Moisés. Dice 20:12, Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que Dios te da en la tierra. Disfrutes. Si nos vamos a la antítesis de esto, es si tú no honras a tus padres, no vas a disfrutar la vida y se te va a cortar. Esa sería la parte desde el vista del ámbito negativo. Sin embargo, aquí estamos hablando de ámbitos positivos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. Es decir, que por más dinero que usted tenga, pero si usted no honra a sus padres, su vida se le va a cortar. Y entonces el disfrute va a ser muy poco para tanto trabajo. Cuando en realidad Dios te dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre, vas a tener larga vida y te va a ir bien. Y ahorita vamos a leer otro pasaje paralelo a este, pero lo encontramos ya dicho por otro gran hombre que Dios utilizó en la faz de la tierra, que es el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Me encanta esa palabra. Hijos, obedezcan porque esto es justo. Es justicia. Es justicia obedecer a nuestros padres. Cuando nosotros nos oponemos a nuestros padres, definitivamente muchas de las cosas se complican en nuestra vida. Y dice, el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Note usted que de los mandamientos que se escribieron, este es el primer mandamiento que tiene una promesa agregada. Porque, por ejemplo, no cometerás adulterio, o no robarás, o no matarás. No lleva implícita una promesa. Pero este sí. Este lleva implícita una promesa que si nosotros honramos a nuestros padres, entonces nuestra vida, número 1, será feliz, y número 2, nuestra vida será larga. Todos queremos vivir por muchos años. Todos estamos contentos de vivir 80, 90 años. O bueno, a lo menos la mayoría. Yo esperaría llegar a lo menos a los 80 años. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida entonces en este ámbito? El sentido es de que nosotros podríamos mejorar nuestra calidad de vida por el solo hecho de honrar a nuestros padres. Hay un principio espiritual implícito en esta promesa. Y esto se torna también el ámbito negativo, que ahorita lo vamos a ver, de cómo es que nosotros podemos causar algún problema. Ahora, por ejemplo, podemos considerar la parte negativa de la muerte de un hijo por deshonra de los padres. Miren lo que dice Marcos capítulo 7, verso 10. Porque Moisés dijo:
honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. El que hable mal. Está hablando de una cosa que nosotros a veces podemos hacer muy fácilmente. Pero dice que el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Es un versículo un poquito agresivo, ¿no? Ahora, hay un punto importante en esto, y es que a veces la persona no es que se muera físicamente hablando, pero moralmente está muerto, económicamente está muerto, emocionalmente está muerto y espiritualmente, por supuesto, que también está muerto. Es decir, no necesita ir a la tumba para en realidad estar muerto. El otro versículo, que está en Levítico 29, dice: si alguien maldice, que es lo mismo que hablar mal, a su padre o a su madre, sea o será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. ¿Se da cuenta? Si alguien maldice a su padre, no es tan sencillo levantarle la voz a nuestros padres. No es tan sencillo que las cosas nos vayan a ir bien. Uno no puede reclamar delante de Dios promesas no cumplidas cuando uno no está cumpliendo los mandamientos o este mandamiento tan importante al cual queremos valorarlo. Bueno, ¿cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? Aquí hay una pregunta interesante en todo esto. ¿Cómo se honra? Número uno, valorarlos. ¿Qué significa eso de valorarlos? Darles valor. Es decir, que hay personas que consideran a sus padres como ignorantes, como insoportables, como feos, como pobres, y los aíslan y los mandan al cuarto de los cachivaches para que vayan a dormir. Y los tienen cuidando a los perros, cuidando a los niños, cuidando a las casas, mientras ellos andan de viaje, y nunca se atienden a los propios padres. Pero valorar a una persona es agradecer todo lo que hemos recibido de parte de ellos. Yo decía al inicio de que muchos de nosotros, es decir, todos nosotros, mejor dicho, en otras palabras, no podríamos nunca pagarle a nuestros padres lo que ellos han hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podíamos hacer por nosotros mismos. Yo no podía cambiar mi pañal, no podía alimentarme solo, necesitaba de mi madre especialmente, y el soporte económico que mi padre proveyó durante todos esos años de mi niñez. Eso es de alguna manera valorar, recordar esas cosas. Y yo a veces oigo expresiones como, pues yo ni pedí venir, ¿para qué me trajeron? Y yo digo, este chico no entiende realmente de dónde está viniendo. Y obviamente los valoramos también cuando tenemos en cuenta sus consejos. Y mire que dice Proverbios 7 del 1 al 3. Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Y podemos extendernos a otro pasaje de Proverbios 23-26 que dice: querido jovencito, prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. Muchas veces los jóvenes nos consideramos en nuestra era de adolescente que somos personas que nos la podemos todo, que no necesitamos de los consejos, que mi mejor amigo es mi mejor consejero. Y yo pregunto, bueno, ¿y este chico qué sabe más de lo que sabes tú? ¿Sabe lo mismo o tal vez sabe menos? Y es tu consejero, imagínate. Ese es algo así como un ciego guiando a otros ciegos. O no funciona de esa manera, ¿ya? Ahora, el punto aquí es que nosotros necesitamos entonces valorar a nuestros padres. Y cuando uno agradece por los años de vida, por los años de apoyo, agradece por los consejos, uno entonces le está dando un valor a los padres. Cada vez vemos mucha gente peleando porque cerraron los cementerios, porque no pueden ir a ver a sus muertos, pero nunca pudieron ir a ver a sus vivos cuando estaban vivos. Es una contradicción del ser humano, ¿ya?
Nunca trajo flores. Cuando estaba viva y cuando murió, la llenaron de flores. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es en vida cuando nosotros podemos honrar, incluso cuando ellos siguen ya muertos y han pasado muchos años, nosotros podemos seguir honrando a nuestros padres, valorándolos por lo que ellos son y por lo que ellos pueden hacer por nosotros, hicieron por nosotros en su momento. La segunda forma que nosotros podemos honrar a nuestros padres, fíjese que todo esto tiene que ver también con cuestiones económicas. Ahorita vamos a hablar un poquito de la cuestión económica, pero a lo que me refiero yo que muchos de los negocios que tú puedes realizar en tu vida se pueden cumplir como consecuencia de honrar a tus padres. Y cuando tú honras a tus padres, prácticamente estás haciendo un buen negocio. Bueno, la segunda cosa se llama aceptar su autoridad. Los jóvenes, adolescentes, ¿se acuerda usted que esa es una edad un poquito complicada y todavía los libros la hacen más complicada de lo que realmente es? Pero es un tiempo difícil, es un tiempo de transición, porque no es niño, pero tampoco es adulto. En ese momento hay muchas expresiones de rebelión y es donde la autosuficiencia del joven considera que él puede hacer las cosas por sí solo. Y a veces uno dice, ve a adolescentes, me voy de mi casa porque aquí no me cuidan, no me tratan. Bueno, váyase, pues lleve su maleta. Y cuando se da cuenta no lleva ningún centavo en la bolsa y termina regresando prácticamente al lugar de donde estuvo y ahora con más obligaciones que tiene que cumplir. Pero respetar la autoridad de nuestros padres es una cosa que no debemos dejar pasar por alto. Colosenses 3:20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable al Señor. Hijos, obedezcan en todo. Hay una expresión por ahí que dice, obedezcan en el Señor. Es decir, que si tu padre te está mandando a hacer algo malo, te puedes negar. Es la única razón quizás donde se permite este mandamiento alterado. Pero de lo contrario, puede que tu papá sea muy enojado, gritón, que tu mamá sea una escandalosa, que te grita todas las mañanas, que no te sirve la comida como tú quisieras, papayito, siéntese, venga para acá. No todas las madres tienen ese don. De alguna manera, entonces, nosotros seguiremos en la obligación de respetar su autoridad, porque eso no les quita autoridad para nada. Ya por supuesto hay que tratar con ese padre, si está muy gritón, muy enojado o lo que sea, puede cambiar las cosas, ¿no? Ahora, lo curioso es que el propio Jesús obedeció con todo el gusto del mundo a sus padres cuando era jovencito. Es una cosa impresionante que muchos jóvenes no entienden. El Dios Todopoderoso, insertado en una mujer, nacido a través de una mujer común y corriente, que obviamente se convirtió en una mujer especial, llamada por Dios y amada por Dios. Pero ese ser tan poderoso como es Dios, vino a la tierra y estuvo con nosotros. Teniendo todos los poderes del mundo, él respetaba a sus padres. Es lo que dice Lucas 2:51. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre, dice, pensaba mucho en todo lo que había pasado. Pero me encanta esa expresión, los obedecía en todo. En todo. Es decir, la Biblia no da ningún margen realmente para la desobediencia. De tal manera que si nosotros queremos, obviamente, honrar a nuestros padres, la obediencia es mandatoria en todo este proceso. No puedes decir que estás honrando a tu padre o a tu madre si estás desobedeciendo, te escapas, te tiras de la ventana para ir a una fiesta que no te dieron permiso, en fin, muchas cosas que de alguna manera
no has podido realizar con el permiso, pues terminas haciéndolas sin permiso y ahí vienen muchas consecuencias. Hay muchas historias que te podríamos contar de lo que pasa. Todo esto tiene que ver obviamente en la formación interna del empresario. Lo que hay en el interior, lo que debería de hacer todo empresario que quiere vivir en el temor de Dios y obviamente tener mucho éxito. Ya vimos los pasajes en donde se habla de honrar a los padres. Bueno, y ahora veamos otro de los consejos que tiene que ver con tratarlos con respeto. Quiero leerles Levítico 19:3 que dice: cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. Bueno, reverenciar. Ahora, póngale la importancia a esta palabra. Cuando uno rinde reverencia ante alguien, una de las primeras cosas que hace es inclinarse. La reverencia tiene que ver con inclinación, con postración. Si yo reverencio a Dios, yo me postro delante de Él a sus pies. Pero ante los padres dice que debemos guardar reverencia. Es un alto respeto. Yo todavía recuerdo cuando a mi abuela y a mis abuelos se les saludaba cruzando las manos de esta forma, y ellos ponían la mano aquí y nosotros, poníamos las manos así cruzadas y nos agachábamos para que nos dieran la bendición. ¿Ya? Hoy ha cambiado un poquito ese concepto, un poquito asociado a las corrientes ideológicas del modernistas. Y, por ejemplo, hoy lo tratan al padre de viejo, lo tratan de mira vos, cuando aquí nos dice que debe reverenciar. Hay historias, por ejemplo, de lugares donde cuando el padre entraba, los hijos se ponían de pie. Y había que estar de pie hasta que él dijera siéntense, o hasta que él se fuera, o hasta que él se sentara. Es decir, o hasta que él daba la orden de sentarnos, podíamos sentarnos, porque de alguna manera no se podía hacer. Y esto es importantísimo porque conlleva un cambio de actitud. Reverenciar es tener un reconocimiento de la alta autoridad que son nuestros padres. No son cualquier cosa. De veras, quiero resaltar eso, que no son cualquier cosa. Y obviamente el respeto se ve en lo que nosotros decimos y en cómo lo decimos. Porque hay muchachos que dicen, sí, te voy a obedecer, pues, pero cállate ya. Eso no es una forma de contestar, es una forma, obviamente, que conlleva un sarcasmo y una violencia en las palabras, que quisiera tal vez gritar muchas cosas, pero se detiene. Pero de alguna manera nosotros necesitamos entender que hay una diferencia entre un padre y un hijo. No somos amigos, podemos ser un poco amigos, pero realmente yo soy padre, no soy amigo como primera instancia. Soy un padre que está tratando de crear un hijo que sea que tenga un buen futuro y que pueda respetar las reglas de la vida. Así que aún en estas circunstancias, si hay problemas, los hijos deben respetar a sus padres. Por ejemplo, cuando el padre o los padres, alguno de ellos puede caer en Alzheimer, por ejemplo, enfermedad de demencia senil y todas esas cosas, entonces caemos en un punto donde ya el padre no camina por sí mismo, no piensa por sí mismo, no decide por sí mismo. Entonces los hijos es cuando necesitamos tomar el papel y cuidarlos a ellos. Como les decía, es verdad que en algunas ocasiones no se comportan como es debido y uno quisiera que se comportaran de cierta forma para nosotros, y quizás sea una razón para que los hijos no quieran respetarlo por el simple hecho que no se comportan como normalmente se comportarían. Esto, creo yo, es el mejor consejo financiero que te puedo dar hasta el día de hoy. Porque no es solo finanzas. Habla de felicidad. Los dos versículos que hemos leído al principio habla de felicidad y habla de larga vida.
No estamos hablando de religión, señores. No estamos hablando que si soy X o soy Y. Estamos hablando del respeto a los padres, de la honra a los padres. La trascendencia que tiene del mundo espiritual, lo que nosotros podemos hacer con nuestros padres y de alguna manera cuidarlos y protegerlos hasta la muerte. Proverbios 30:17 dice: el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se los coman vivos. El último punto que quiero mencionar, que cómo honrar a los padres, es cuidar de ellos. Hemos redundado un poquito, pero cada punto tiene su importancia. Cuidar de ellos. Obviamente significa proveer para sus necesidades. Proveer para sus necesidades más importantes. Y a veces los dejamos en la más mínima condición. Pero realmente proveer para las necesidades significa que nosotros debemos apoyarlos económicamente. Y quiero decir que este apoyo significa que están incluidos los padres, como ya lo dijimos, los padrastros, los suegros. ¿Ya? Si tu esposa no trabaja fuera de casa, ella necesita dinero para darle a sus padres. Necesitas proveerle para sus padres. Y de esa forma que nosotros podamos ayudar, obviamente, el transporte, el techo, la comida, el vestuario, los zapatos, todas esas son cosas que si ellos ya no trabajan, pues nos corresponde a nosotros como yo. A mí me da mucha tristeza muchas veces cuando a mi clínica llegan personas ya de la tercera edad, enfermos del corazón, con un gasto de medicina de más de $100 mensualmente. Y los pacientes me dicen: doctor, mejor me dejo morir porque es imposible esto. Y yo le pregunto a veces a las personas de la tercera edad: ¿cuántos hijos tuvo usted? Y ellos muy felices dicen: 8 hijos, 10 hijos. Y yo, ya un poquito molesto, honestamente, reviro con una frase. Le digo: es bien curioso, le digo yo, que ustedes pudieron cuidar 10 y 10 no pueden cuidar 1 o 2. ¿Se da cuenta? Es bien curioso. Es bien curioso que ellos cuidaron 10, pero 10 no pueden cuidar 1. Es vergonzoso realmente. Y a veces los mismos padres lo justifican. No, como él ya está casado, ya tiene otra responsabilidad, pero tiene padres. Y esos que no dan nada son los que van a llorar mucho en el panteón, llevando muchas flores, queriendo calmar un sentimiento de culpa que no funcionará. Señores, ya muerto, ¿para qué? Como dice el mexicano, ¿para qué? Ya no más. Se acabó. Ahora, hay que prevenir y anticiparse a las necesidades de nuestros padres. No esperar que ellos nos llamen o a veces por pena no nos dicen, pero muchas veces han estado necesitados de pagar sus cuentas y no tienen. Y por pena prefieren morirse de hambre, pero no hacerlo. Así que debemos ser preventivos. Obviamente, esto también incluye visitarlos con regularidad. Hablar por teléfono, hablar por redes sociales es lindo, pero el contacto físico, ese contacto sí es muy, muy importante y transmite mucha seguridad, mucho amor, mucho cariño, el contacto físico. Obviamente estar pendientes de su salud. Después de los 65 años, hombres y mujeres empiezan a padecer de problemas de origen cardíaco, diabéticos, renales, cerebrales, presión alta, ácido úrico, en fin, hay muchos problemas que pueden ir apareciendo. Esto tiene que ver todo con la honra al padre y a la madre. Pero yo quiero concluir con la honra a Dios. Y permítame leer Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Entonces Dios dice: pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor?
dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es decir, que Dios también quiere honra. Dios también quiere honrar, pero quiere ser honrado por sus criaturas, por los que fuimos creados por Él. Él esperaría que nosotros fuéramos lo suficientemente diligentes para darle honra, darle honor, el lugar que se merece por lo que Dios ha hecho en nosotros. Nada de lo que tenemos en este momento pudiera existir de lo que ya tenemos si no estuviera Él con nosotros. Así que si hemos hablado de valorarlos, de respetarlos, obedecer su autoridad y tener cuidado de ellos, hoy podemos hablar también las mismas cosas y orar y bendecir y honrar el nombre de Dios. ¿Cómo puede usted honrar a Dios? Trate de no pecar. Comprométase a llevar una vida santa. Pero usted no puede llevar todo eso si no tiene a Jesús en su corazón. Es imposible. Pero son pactos que uno puede hacer. Señor, voy a prometerte no fallarte, o lo voy a intentar a lo menos. Y si fallo, Señor, aquí estaré de nuevo intentándolo una y otra vez. Esa es la forma como Dios espera ser honrado. Con que sus hijos, como decía mi papá, se porten bien, para que la honra los persiga y los alcance y los bendiga y les alargue la vida y les haga feliz su existencia. Déjame orar por tus padres. Tal vez ya no están, tal vez están tus abuelos, tal vez te crearon tus abuelos, tal vez te creó un tío, tal vez te creó una tía, que se han convertido como tus padres. Tus primos no son tus primos, son tus hermanos. Y entonces debemos prácticamente considerar que cada una de estas cosas pueden ser logradas con la honra a los padres. Oramos. Padre Celestial, hoy, Señor, con todo nuestro corazón, te queremos reconocer como nuestro Padre y te queremos honrar como tal. Pero también, Señor, te queremos pedir por nuestros padres que todavía viven. Señor, que tú los bendigas, que les prolongues unos años más todavía, porque los queremos tener. Que les prolongue la existencia un poco más, porque los queremos tener. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por todos nuestros padres. Ayúdanos a nosotros como hijos a honrarlos siempre. Gracias, Señor. Bien, señores, este ha sido el mejor consejo financiero que tú puedas haber escuchado. Dios te prosperará, seguramente lo hará. Hay una promesa implícita en este mandamiento. Es el único mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida y seas feliz. Seamos felices. Honremos a nuestros padres. Hasta pronto.